de ser alabado. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. El Señor tiene una palabra para nuestros corazones. Tomemos nuestro lugar y preparemos nuestro corazón. Dios les bendiga. Pero vive en nuestro corazón. Dale gracias, Dios. Buenas noches. Bienvenidos a Casa de Oración Esparta. ¿Cuántos se han gozado en esta tarde, verdad? De alabar al Señor. Es hermoso, ¿verdad? Poder cantarle al Señor, poder regocijarnos en su presencia. Vamos a dar inicio en esta tarde con este servicio. Vamos a iniciar con los anuncios. Buenas
noche. Le damos la bienvenida a Casa de Oración. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y domingos a las 8 aquí en Casa de Oración Milpalta. Les informamos que los días miércoles a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. También se les informa que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 de la mañana en Cerrada, Acalopa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenagua. También se les menciona algunos requisitos de iglesia infantil. El niño deberá estar totalmente sano, deberá traer cubrebocas, agua y lunch, Biblia, cuadernos, lápices y sus colores para sus anotaciones. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias el libro de Josué y el discipulado básico. Para mayores informes, acercarse con la hermana Adriana. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le hace el llamado a servir en el ministerio de audio y video. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. A toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí en la mesa donde está la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de mujeres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla. También les informamos a todas las personas que no se han bautizado que se llevará a cabo los bautismos en agua el próximo sábado 29 de mayo. Para poderse bautizar es necesario tomar el curso de preparación para los bautismos en agua que se llevará a cabo los días domingos a las 10:10 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. El Ministerio de Alabanza y Adoración solicita apoyo en ofrenda económica para comprar instrumentos musicales. Para mayores informes, acercarse con la hermana Silvia o bien comunicarse en el número que aparece en la pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo en las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia.
Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a poder entender el mensaje que hoy tiene preparado para nosotros. Padre Celestial, en esta noche le damos gracias por este tiempo que hoy nos permite poder estar aquí, Señor, poder reunirnos. Padre, en un mismo espíritu, Señor, le hemos alabado, le hemos adorado, Señor, con nuestros labios, con todo nuestro corazón, Señor. Hemos confesado lo que hemos creído, Señor, con estos cantos, Padre. Damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos permite poder acercarnos a su presencia en esta noche, Padre, para poder ser ministrados, para poder ser enseñados con su palabra, Señor. En esta noche le pedimos, Dios, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender el mensaje, Señor. También le pedimos por el pastor que hoy nos comparte la enseñanza. Padre, le pedimos que usted siga obrando en su vida, Señor, que el Espíritu Santo siga iluminando, siga guiando, Señor, a nuestro pastor, Señor, para seguirnos compartiendo la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias y le pedimos que su Espíritu Santo sea el que esté en este lugar con nosotros, Padre, y que nos ayude a poder entender la enseñanza que hoy vamos a recibir. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos permite estar un tiempo con Él, adorándolo, alabándolo y exaltando su nombre. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados en Facebook. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta también. Esta noche estamos llevando a cabo la serie de la Carta a los Efesios. Y bueno, pues vamos a nuestra enseñanza que sigue, por favor. Esta enseñanza lleva por tema la unidad en el cuerpo de Cristo. Y por favor vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, si son tan amables. Efesios capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Dice así la Escritura: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, dice, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, pues quiero decirles que en esta noche Pablo nos quiere hablar claramente a través de esta carta que escribió a los Efesios, y yo quiero mencionar que este apóstol de Jesucristo se pasó 3 capítulos anteriores diciendo lo que Dios hizo por nosotros. Por su gracia lo ha hecho por nosotros. Ahora en los siguientes 3 capítulos nos va a hacer un llamado para que vivamos correctamente como es digno de nuestra vocación. Eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo en los siguientes capítulos de esta carta a los Efesios. Y por favor vayamos a Efesios 4.1. Vamos a ver qué nos dice Pablo aquí en el versículo 1. Dice Pablo: Yo pues, preso en el Señor. Cuando Pablo utiliza esta frase de yo pues preso en el Señor, Pablo dice que él está preso por causa de servir fiel y obedientemente al Señor.
Y dice, y les ruego a los efesios que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta de la situación en la que se encontraba Pablo. Pablo estaba preso en la cárcel por estar siendo fiel a nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber momentos en nuestra vida donde nosotros vamos a tener que, a lo mejor no estar presos en la cárcel, pero por nuestra obediencia y fidelidad al Señor, vamos nosotros a padecer persecución, ¿verdad? Y es donde nosotros debemos de tener gozo, dice la Escritura. Cuando padecemos persecución o calumnia o infamias por causa del nombre de Jesús. Y todo esto era lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Y dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Pablo nos habla de andar, de conducirnos en la vida, de vivir como Dios quiere. Él era un hombre que había aprendido a conducirse. Y qué importante es nosotros aprender del ejemplo de Pablo, porque si nosotros aprendemos a conducir nuestra vida como es digno de la vocación, quiero decirles que vamos a agradar a Dios. Y él lo mencionó claramente cuando visitó la iglesia de Tesalónica. Por favor, vayamos ahí a la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses 4:1. Pablo con su ejemplo demostró andar como es digno del Señor cuando fue a Tesalónica. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué importante es para nosotros conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Ahora, por tal razón, ahorita Pablo nos va a exhortar a conducir nuestra vida, a que vivamos dignamente, que nosotros nos conduzcamos en esta vida con dignidad, hermanos, con esa dignidad de la vocación con que fuimos llamados. Cuando Pablo utiliza esta frase, regreso a Efesios capítulo 4, versículo 1. Cuando Pablo utiliza esta frase de como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, esto quiere decir que debemos de vivir de una manera justa y apropiada, hermanos, andando con Dios. Esa palabra nos hace mucho hincapié, ¿no? Debemos de andar caminando apropiadamente y justamente con Dios. Fíjense que Pablo lo mencionó cuando escribió la carta a los Filipenses. Vayamos a Filipenses 1:27, por favor. Dice así Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio ¿de quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta cómo hace énfasis en el comportamiento? Nos debemos de comportar como es digno de Cristo. Andar nosotros viviendo de manera justa y apropiada, para que esa manera de vivir demuestre que estamos caminando con Dios. Y dice Pablo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo ¿qué? Espíritu. Fíjense cómo cuando tú y yo nos conducimos de una manera justa y apropiada, caminando con Dios, nosotros demostramos que andamos viviendo firmes en un mismo espíritu. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Y eso es lo que hacemos, combatimos todos unánimes, todos juntos por la fe del Evangelio. Una persona que combate unánime por la fe del Evangelio es aquella persona que aprende a conducirse de manera justa y apropiada en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera que va. Tiene que aprender a conducirse, a comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, esto se tiene que ir aprendiendo paso a paso, día con día. Me doy cuenta donde yo no me estoy conduciendo de manera justa y estoy viviendo inapropiadamente. Señor, perdóname. Tengo que reflexionar en mi manera de vivir delante de ti y tengo que corregirla. Pablo exhorta a los efesios a vivir de un modo que sea digno de tal llamamiento. Y describe la forma de cómo vivir, ese modo, cómo debe de ser. Vayamos a Efesios 4:2, por favor. Ahora les dice Pablo a los efesios, les dice cómo ellos deben de conducirse, ¿verdad? Cómo ellos deben de andar. ¿Cómo es andar digno de la vocación con que fueron llamados? Con toda humildad y mansedumbre, dice Pablo. Esta palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí de humildad tiene el sentido de un sentimiento de pequeñez. No quiere decir un sentimiento de que ay, me menosprecio, no, que no soy nada, no valgo para nada. No. Un sentimiento de pequeñez. Esta humildad es la que nos hace, fíjense, estar conscientes de nuestra pobreza espiritual y de nuestra necesidad de Dios. Cuando una persona, fíjate, yo lo he visto personas que tienen esa humildad que está describiendo aquí Pablo. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes de su condición espiritual, pero también al mismo tiempo están conscientes de su necesidad de Dios. Y sabes, se demuestra cuando son fieles a Dios, cuando lo buscan diario en oración, cuando el Señor les permite el tiempo para reunirse con los hermanos, como dice el Salmo 133, ¿verdad? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque ahí desciende la bendición de Jehová. Y esa bendición es la que enriquece y no añade tristezas. Y esa persona está ahí perseverando, está consciente de su pobreza espiritual, de su necesidad de Dios. Y saben, eso lo va a capacitar a esa persona para estimar a los demás como superiores a él mismo. Pero hoy nos encontramos con la realidad. Hoy resulta que ya no hay cristianos de este tamaño de humildad. Hoy el cristiano quiere hacer lo que él piensa, lo que él siente. Hace unos días platicaba yo con un pastor de casa de oración y él me decía, mira pastor, yo recuerdo mucho que el Señor me hablaba y me decía a través de nuestras autoridades, dice, que si queremos hacer reír a Dios, pues que le contemos nuestros planes. Y yo cuando lo escuché dije, sí es cierto, ¿no? Cuando tú vas con Dios y le dices, Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo aquí, yo allá, no, discúlpame, pero la verdad es que nos falta humildad. Nosotros tenemos que entender que un siervo tiene que tener la actitud humilde, que nosotros giramos alrededor de la voluntad de Dios, alrededor de Él. Lo que mi amo diga, lo que mi Señor ordene, he aquí, como María cuando se le presentó el ángel, ¿verdad? Para decirle que iba a tener a Jesús. ¿Y qué dijo María? He aquí mi Señor, su sierva, haga conmigo como usted, conforme a su voluntad decida. Y esa es humildad. Verdaderamente estaba consciente María de su pobreza espiritual y de su necesidad de Dios. O como Isaías cuando estaba en el templo orando, ay de mí que han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, que soy labio inmundo de labios, decía Isaías. Se daba cuenta verdaderamente de su necesidad, de su pobreza espiritual y su necesidad de Dios. Y eso lo lleva a estimar a los demás como superiores a él mismo. Pablo experimentó esta situación de humildad, esta actitud, es una actitud del corazón. Se lo enseñó a la iglesia de Filipos, Filipenses capítulo 2.
versículo 3 y 4, por favor, acompáñenme. No voy muy rápido, ¿verdad? Si voy muy rápido, por favor, díganme. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Fíjense, dice Pablo, nada hagan por contienda o por vanagloria. Esa palabra contienda tiene el sentido de una ambición egoísta, es decir, un fuerte impulso para tener el éxito personal. A eso se refiere. O sea, no hagas eso, no hagas nada con una intención egoísta de querer tener un fuerte impulso para que tú logres el éxito personal. Y hoy hay gente que verdaderamente, cuando no hay humildad, discúlpenme, pero se deja ver esto en nuestras vidas. Queremos hacer aquí, queremos hacer allá, queremos hacer en todo, y siempre ese impulso del éxito personal. Y nada más hablamos de yo hice esto, yo el otro, yo aquí, yo allá. Entonces dice Pablo, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Esa palabra vanagloria tiene el sentido de engreírse, de vanidad, de ser excesivamente vanidoso o engreído. A eso se refiere. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué dice? Con humildad. Otra vez, ahí está la humildad. Y esta parte de la humildad es muy importante porque nosotros tenemos que hacer énfasis, que esta es la manera en que Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso a que deben de vivir como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense, en el matrimonio tenemos que identificar cuando está este tipo de actitudes de contienda y de vanagloria y hay falta de humildad. ¿Saben cómo nos damos cuenta? Cuando alguno de los dos, el esposo o la esposa, siempre quieren tener la razón. Y ahí habla de que hace falta humildad, de que no estamos estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y dice Pablo en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Saben qué me deja ver a mí Pablo en este versículo? Me enseña y me deja ver claramente que nosotros debemos de aprender a ver más nuestra responsabilidad hacia con el prójimo que nuestra necesidad. Y qué difícil es, pero en la vida matrimonial eso pasa. A veces no comprendemos o no alcanzamos a ver claramente que el matrimonio nos casamos para servirnos, para darnos el uno al otro. Como dice la Escritura en uno de los evangelios, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar, amados hermanos. Pablo nos está diciendo que debemos de andar nosotros con toda humildad. Pero hoy tristemente podemos ver que hasta los hijos absorben esas actitudes de contienda y de vanagloria. ¿Por qué? Porque al rato entre ellos mismos los hijos andan manifestando esas actitudes. Falta de humildad. Cada ratito andan haciendo las cosas porque él quiere tener mayor razón o porque él quiere lo mejor. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ir y apuntar esa parte de hacia con los hijos, trabajando también nosotros mismos. Y luego dice otra actitud, regreso a Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre. Fíjense, a mí me llamó mucho la atención el sentido de esta palabra. Dice que mansedumbre es actuar de una manera gentil, suave y justa. Y esto es muy importante, hermanos. Considerar que nuestra conducta sea
con gentileza, con una actitud suave y justa. ¿Saben que Santiago tuvo que aprender esto? Realmente cuando Santiago, dice la Escritura que Santiago no creía en Jesús, el medio hermano de Jesús, no creía en él. Imagínense, si no creía en él, ¿cómo era su actitud? Era una actitud con falta de mansedumbre, de humildad. No era gentil y suave y justa, pero tuvo que aprender, tuvo que reconocer verdaderamente que él necesitaba ser gentil, suave y justo. Por eso escribió en Santiago 3:13, por favor miren lo que nos dice. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice Santiago, nos dice esta noche a nosotros: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Alguno de nosotros nos creemos sabios y entendidos entre nosotros? Está bien, ok, no hay problema. Si tú dices que eres sabio, muestra por la buena conducta tus obras en ¿sabia qué? O sea, que tus obras demuestren que eres una persona gentil, suave y justa. Eso es lo que nos deja ver a nosotros. Yo quiero decirles que estas dos virtudes que acaba de mencionar Pablo, ¿sí?, la humildad y la mansedumbre, tenemos que estarlas ejercitando, se trabajan en nuestras vidas. A veces en el matrimonio, en la casa, ya llegué, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Ayer platicábamos en el tiempo que teníamos con Dios en la vida matrimonial y decíamos, tenemos que trabajar por hablarnos bien. En medio de cualquier dificultad tenemos que nosotros sentarnos a dialogar con palabras adecuadas, con palabras suaves, con palabras justas. No, es que tú no haces nada, mira nada más te la pasas ahí acostada, quién sabe qué, pareces ya ni el gato ni el perro, y andamos comparando a la esposa con los animales. Y ya no estamos teniendo nosotros una buena conducta con mansedumbre. Hace ratito platicábamos mi esposa y yo cuando veníamos al servicio, y fíjense, también otra de las características de actuar con manera gentil, suave y justa es aprender a disfrutarnos. Tenemos que disfrutarnos. Veníamos mi esposa y yo bajando de la casa y veníamos caminando por la explanada delegacional y le digo, la tomé de la mano y le digo, vente mi amor, vamos a disfrutar este caminar tú y yo juntos. Yo voy a disfrutar contigo porque hoy vienes muy guapa. Y, hermanos, eso es tratarnos de manera gentil, suave y justa. Y agarra y se acerca de mí, y vengo con ella y disfrutamos el caminar juntos hacia acá, hacia el servicio. Y es algo, fíjense que en los matrimonios nos necesitamos trabajar, en la familia también, con los hijos. Debemos de trabajar en disfrutar de manera gentil, suave, justa a los hijos. En el caso de los que tienen hijos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sí, o sea, tenemos que aprender a hacer esto, hermanos. Porque si nosotros decimos que somos sabios y entendidos entre nosotros, pues debemos demostrar la buena conducta con nuestras obras en sabia gentileza, suavidad y justicia. Ahora, estas dos virtudes se requiere de forma total y constante en nuestras vidas, diario tenemos que darnos cuenta cuando no estamos actuando con humildad y con mansedumbre, para que corrijamos. Cuando tú te das cuenta que te falta humildad y mansedumbre, en ese momento aplica la que aplicó Jesús, se humilló a sí mismo. Señor, perdóname, me está faltando humildad y mansedumbre, me está faltando considerar a los demás como superiores a mí mismo. La verdad es que me falta, Señor, reconozco delante de ti. Y entonces, ¿qué sucede? Al poner en práctica esta actitud, tú vas a poder aprender a superar la otra que viene, que Pablo nos menciona ahí en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor.
Qué tremenda palabra, ¿eh? El Señor nos está hablando en esta noche. Fíjense que esta palabra de soportándonos con paciencia los unos a los otros se refiere a resistir con buen ánimo lo desagradable y difícil del mal comportamiento de otros. O sea, tenemos que aprender a resistir con buen ánimo lo que te desagrada o lo difícil del comportamiento malo de otros. Pero para eso se requiere humildad y mansedumbre. Una persona que no está teniendo humildad y mansedumbre no lo soporta, no lo aguanta. ¿Saben que esto me hace pensar a mí en lo que dijo el libro de Proverbios, el proverbista? Proverbios 19:11, por favor, vamos para allá. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Fíjense, el entendimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto ¿qué? La ofensa. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Cuántos han leído la vida de Esteban? En su primer predicación, ¿qué pasó? Lo mataron, ¿sí o no? Lo mataron a pedradas. ¿Saben? Él aprendió esto, a soportar con paciencia lo difícil, lo desagradable del mal comportamiento de sus hermanos judíos. Y ¿saben cómo nos lo dejó ver que en él había humildad y mansedumbre? Cuando él dijo, Señor, no le tomes en cuenta perdónalos, sus pecados. Perdónalos, Señor. También se acuerdan del ejemplo de cuando Caín mató a ¿quién? A Abel, ¿verdad? ¿Qué hizo Abel? Era un hombre entendido y detuvo su furor. Él se pudo haber defendido, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero ¿saben cuál fue la honra de él? Que pasó por alto la ofensa de ¿quién? De su hermano. Y fue una ofensa grave. Con Esteban también fue una ofensa gravísima, dijera yo. Ahora imagínense a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que le hicieron. Él era un hombre entendido, que detenía también su furor. Y siempre pasó por alto nuestras ofensas, porque cuando estaba en la cruz del Calvario, le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se enfocó más en su responsabilidad que en su necesidad. Y a veces nosotros nos enfocamos más en nuestra necesidad que en nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios, cuando la otra persona está siendo desagradable conmigo, está teniendo un mal comportamiento conmigo. Y a veces nosotros no queremos soportar. Y eso habla de que nos está faltando entonces humildad y mansedumbre. Sí, hermanos, de verdad. De verdad, yo te quiero decir algo, mira, ¿quieres empezar a ver cómo Dios empieza a llevarte en esa parte? Empieza a meterte con Dios. Métete con Dios en oración, métete con Él en alabanza, en adoración, en estudio de la palabra y empieza a decirle, Señor, quebrántame, humíllame, ayúdame a tener esta actitud humilde, ayúdame a ser manso y humilde de corazón, lo necesito. Y entonces, ¿qué sucede? Vas a empezar a ver cómo Dios empieza a ayudarte en tu corazón. Ya de repente vienen y te empiezan hasta a levantar una calumnia y tú, sí, está bien. Mira, ¿qué te parece si mejor lo arreglamos con la otra persona que venga? Ya no actúas pagando mal por mal. Como decía Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. Antes bien, pagar con bien el mal que te hagan.
Y entonces tú estás siendo un hombre de buen entendimiento, que estás aprendiendo a dominar tu enojo y que estás aprendiendo a pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero hacer esta pregunta. ¿Los cristianos tenemos la responsabilidad de esto, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tenemos la responsabilidad de soportarnos los unos a los otros? Aún aquí en la congregación también. Por eso Pablo nos recuerda que debemos de andar dignamente delante del Señor. Y vayamos al versículo 3 de Efesios capítulo 4. Efesios 4:3. Andar dignamente delante del Señor también es andar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Fíjense, esta palabra que utiliza Pablo aquí para solícitos significa hacer todo lo posible y tener un gran interés o profundo deseo. Repito, hacer todo lo posible y tener un gran interés o profundo deseo. ¿Por qué? Por guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Saben que Pablo exhortaba a Timoteo constantemente? Era un pastor joven que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso también, y lo exhortaba. Pablo le pedía a Timoteo que hiciera todo lo posible por presentarse a Dios aprobado. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, por favor. 2 de Timoteo 2:15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿qué? Aprobado. Pero fíjense, ¿ya ven cómo le insta Pablo a Timoteo? Con diligencia, con prontitud, con solicitud. Haz todo lo posible, Timoteo. Debes de tener un gran interés y un profundo deseo por presentarte a Dios aprobado. Ay, pastor, ya me di cuenta que ando reprobado en esta actitud, me falta la humildad en mi matrimonio, pastor. Pues haz todo lo posible, Timoteo, Timotea, porque tú te presentes a Dios aprobado, porque tú seas humilde, porque tú seas manso. Ayer decíamos en la enseñanza de matrimonios, sin batallar no se puede lograr la victoria. Te vas a tropezar, está bien, pero levántate, sigue caminando hacia adelante hasta que logres dominar esas actitudes. Sigue buscando humillarte delante de Dios, sigue buscando ordenar esas actitudes, presentarte a Dios aprobado. Dice Pablo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de qué, de verdad. Fíjense que aquí la clave para podernos presentar aprobados es aprender a usar bien que la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15, ¿sí estoy ahí? Sí. Entonces, pero le pide diligencia, le pide solicitud, le pide que haga todo lo posible. Y de esta manera nosotros también debemos de hacer todo lo posible. ¿Por qué? Por mantener, por guardar la unidad. Esa palabra guardar tiene el sentido de mantener o mantenerse en una posición determinada. Ay, ya me di cuenta que, Señor, ayúdame. Me cuesta trabajo, pero me tengo que mantener dominando mis actitudes. Ayúdame, Señor, por misericordia. Me cuesta trabajo, pero tú eres más grande, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Y ayúdame a poner mis ojos en ti, Jesús. No en la circunstancia, no en el que me cueste trabajo. Señor, tú me vas a ayudar. Tu palabra dice que tú estás conmigo. Yo voy a hacer todo lo posible por ordenar de nuevo esa situación. Si le hablé con malas palabras, bueno, ahorita voy a corregir. Voy a ir a pedirle perdón con una actitud humilde y le voy a hablar con buenas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser, así se trabaja. Así vas a trabajar, vas a ser solícito en guardar la unidad en el Espíritu. Vas a aprender a mantenerte en una posición determinada. Por ejemplo, todos aquellos que se mantienen en llevar una vida justa, su camino será perfecto, como dice Proverbios 13:6, por favor. Proverbios 13:6.
Dice así: la justicia guarda al de perfecto ¿qué? Camino, mas la impiedad trastornará ¿a quién? Al pecador. Qué importante es para nosotros darnos cuenta que en este texto nos lleva a mantener una posición determinada. O sea, cuando tú te determinas vivir justamente, ¿cómo va a ser tu camino? Perfecto. Perfecto va a ser tu camino. Pastor, me cuesta trabajo. Gloria a Dios. Síguele trabajando. No te rindas fácilmente. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Camina hacia adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Avanza. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Si te equivocaste, cometiste un error injusto, corrígelo. Actúa justamente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a aprender a mantener en una vida justa. Tu camino va a ser perfecto. Entonces nosotros podríamos, regresando a Efesios, podríamos decir que Pablo nos está diciendo que debemos de hacer todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu. Y quiero decirles que esto se logra viviendo en paz los unos con los otros. Así se logra, al vivir en paz los unos con los otros. Miren, cuando nosotros pasamos un tiempo yendo constantemente hasta el centro de la Ciudad de México a estar siendo capacitados en el Instituto Bíblico, nosotros tuvimos que aprender a mantenernos en una posición determinada, hacer todo lo posible por mantenernos en esa posición determinada. Ya empecé el instituto, lo voy a acabar. Quiero decirles que de 80 personas que entraron en el instituto, solo 15 personas de nuestra generación salimos. Y es la realidad. ¿Qué pasó? No se supieron, no hicieron todo lo posible por mantenerse en una posición determinada de que si ya lo empecé, ahora lo termino. Hermanos, no es fácil, pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces eso nos llevó a que tuviéramos actuar de manera justa. Ahora fíjate, cuando tú actúas de manera justa, por consecuencia hay paz. Justificados, Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? Acompáñenme por favor a Romanos 5. Dice Pablo en la carta a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? Por medio de nuestro Señor. ¿Ya ven cómo primero tiene que entrar la justicia y después viene la paz? Nunca va a haber paz si no hay justicia. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente ahorita? Situaciones de injusticia. Yo ayer que veía las noticias me acordé del versículo que dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de nuestras pasiones? Y yo dije, no, pues sí que de verdad. Entonces si no nos cuidamos, podemos tener pasiones o actitudes injustas y por consecuencia va a haber guerra. Pero cuando nosotros cuidamos nuestra vida de tener actitudes justas, por consecuencia, ¿qué va a haber? La paz, ¿verdad? Que tanta falta nos hace en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Nos hace falta la paz. Pero para tener la paz necesitamos de vivir justamente. Y la única manera de vivir justamente es obedeciendo ¿a quién? A Dios. Esa es la única manera de rendirnos a Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Se los voy a leer en otra versión. Dice así:
dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna, ¿qué? Compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Sean siempre agradecidos. Por eso es que Pablo nos exhorta a vivir como es digno del llamamiento, con humildad, con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor y prontos a hacer lo posible por mantener la posición de estar unidos en el Espíritu y sobre todo en el vínculo de la paz, hermanos, en la unidad de la paz. Y ahora Pablo nos va a pasar a enumerar, fíjense, en el siguiente versículo, del 4 en adelante, nos va a pasar a enumerar 7 bases fundamentales que constituyen la verdadera unidad cristiana. Él nos va a describir lo que constituye la verdadera unidad cristiana. Efesios 4:4, por favor. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de nuestra vocación. Cuando Pablo habla de un cuerpo, él habla de que a pesar de las diferencias que tenemos, de que unos son de la Ciudad de México, otros de Durango, otros de Tabasco, y de diferente personalidad, color o cultura, y hasta lengua y temperamento, hay un solo cuerpo constituido por todos los verdaderos creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Como decía Pablo, ya no hay judío ni griego, sino solamente somos uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. El otro día platicaba yo con un pastor y decía, la iglesia de Jesucristo no tiene denominación. La verdadera iglesia, es cierto, no tiene ninguna denominación. O sea, somos creyentes en Cristo, somos cristianos. La Biblia nos llama cristianos. Y hace tiempo, unos días aquí atrás, platicaba yo con un amigo que es de otra congregación, ¿no? Y platicaba con él y él me decía, mi amado hermano, hasta me ponía así con signos de admiración, ¿no? Mi amado hermano, me lo ponía ahí, ¿no? Para que no se me olvidara, ¿no? Que soy su amado hermano. Y yo le decía casi amén. Y claro que se lo digo, porque realmente, aunque él esté sirviendo en otra congregación, pues es mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y cuando seamos nacidos de nuevo, ¿verdad? Y ahí es donde, entonces, esa es una base fundamental que constituye la verdadera unidad cristiana. Un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo. La otra base fundamental, un espíritu. Es decir, que Pablo nos deja ver que el mismo Espíritu Santo habita en cada creyente. Vayamos a 1 Corintios 6:19, por favor. 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? O sea, como que Pablo recordándole a la iglesia, oigan, no se olviden que su cuerpo es de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso dice un espíritu. Miren, 1 Corintios 3:16 también nos deja ver. 1 Corintios 3:16. Dice así: ¿no sabéis que sois templos de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en ¿quién? ¿Cuántos dicen amén? Esa es la base fundamental. Ser un cuerpo, pero ese cuerpo tiene al Espíritu Santo. Y luego dice en la otra parte de la base, el otro punto, dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. En la otra base es en una misma esperanza. Fuimos llamados en una misma esperanza. Es decir, que cada miembro de la iglesia, hermanos, es llamado a estar con Cristo Jesús. Y sobre todo a compartir con Él la vida que eterna. ¿Cuántos esperan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahora paso al versículo 5, Efesios 4, 5, para seguir con las siguientes bases. Ahora dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí Pablo menciona a un Señor. Yo quiero decirles que aunque haya muchos dioses, o haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Vayamos a 1 Corintios 8:5, por favor. Estos puntos que estamos tratando son muy importantes porque nosotros nos debe de quedar bien claro que esto es lo que hace la verdadera unidad. Lo que primeramente nos une es esto, ¿sí? Que nosotros somos un cuerpo en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, fuimos llamados a una misma esperanza y tenemos un solo Señor y Dios. 1 Corintios 8:5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un ¿qué? Un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, ¿por medio de quién? De Él, hermanos. Otra base, vamos a la siguiente base. Quinta base. Una fe. Y esta es la fe verdadera, la fe cristiana, hermanos. La fe que está fundamentada en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Y esa fe que ha sido transmitida a todos los santos, una vez por todas. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a defender la fe. No vamos a pelear por defender la fe. Fíjense, no se trata de pelear con palabras verbalmente o a golpes. No, espérame. Defender la fe habla de que te mantengas en tu posición determinada de obedecer a Dios. Y de esa manera defiendes tu fe. Judas nos deja ver claramente cómo nosotros como iglesia debemos de defender nuestra fe. Judas 1:3 dice así. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la ¿qué? Por la fe, que ha sido una vez dada ¿a quién? Nosotros debemos de contender con sabia mansedumbre y con doctrina, con palabra, contender la palabra, defender la fe, hermanos. A todo aquel que demande razón de ti, de tu fe en Cristo Jesús. Pero quiero decirles que tristemente hoy hay gente que se dice cristiana y que defiende más al hombre que a la palabra de Dios. Defienden más a su pastor, defienden más a su líder, defienden más a su apóstol. Y la Biblia no nos ha llamado a eso. La Biblia nos ha llamado a defender la fe.
Vamos con la siguiente base, sexta base, un bautismo. Fíjense que en esto hay un sentido doble. Se los voy a decir por qué. Porque miren, el primer sentido, hay un bautismo en el Espíritu, por el que los que confían en Cristo son puestos dentro del cuerpo o en el cuerpo. Miren, vayamos a 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice Pablo de esta manera a los Corintios: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un ¿qué? En un cuerpo. ¿Ven? Ahí está el bautismo del cual se está refiriendo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? Espíritu. Luego, esa es la primera parte o el primer sentido de lo que hay un bautismo en el Espíritu. El otro sentido es que hay el bautismo por el que los convertidos, fíjense bien, confiesan su identificación con Cristo en muerte y sepultura y resurrección. Que eso es lo que hoy llamamos nosotros el bautismo en agua. Es algo simbólico nada más, algo representativo que estamos dando a conocer que estamos muertos con Cristo Jesús y que hemos resucitado juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es importante que los creyentes debemos de bautizarnos en la ordenanza de Mateo 18, 28, 19, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí hay algunos que dicen: no, si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, el bautizo que tuviste no es válido. Y lo único que hacen es confundir a la gente, porque realmente no comprenden que en aquel entonces, cuando se mencionaba el nombre de Jesús, conllevaba todo lo que Él era. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, es Dios. No entendían esa parte. Para Pedro, Jesús es Dios. Por eso Pedro predicó y bautizó en el nombre de Jesús. O sea, tenemos que considerar el contexto de aquel entonces, de ese tiempo. Y al bautizarnos, ¿qué hacemos? Expresamos que estamos adheridos a Cristo, la sepultura de nuestro viejo yo y una decisión de andar en nueva vida con Cristo. Y es una decisión diario debemos nosotros de estar viviendo este bautismo, ¿no? Estoy muerto, como decía Pablo, ¿no? Fui resucitado con Cristo en el poder de Dios. O cuando le dice Gálatas 2:20, ¿qué dice Gálatas 2:20, por favor? Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Esa palabra crucificado tiene el sentido de sujetar o subyugar. Pero quiero decirte que a Cristo Jesús no lo sujetaron ni lo subyugaron, lo clavaron. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo ¿en quién? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Entonces, Pablo nos habla de este bautismo. Y ese es un fundamento de la unidad. Vamos con el siguiente versículo, Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, dice la Escritura, el cual es sobre todos y por todos y en qué. Fíjense que Pablo dice un Dios. Esto nos da a entender, fíjense, que cada hijo de Dios reconoce a un Dios que es padre de quién. Si yo les preguntara quién es su padre, ¿qué me dirían? Pues Dios, ¿verdad? El Padre es Dios. Mi Padre es Dios.
y es Padre de todos los redimidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese Padre es sobre todos. ¿Qué? Cuando dice sobre todos, quiere decir que Él es el supremo y soberano del universo. ¿Qué quiere decir soberano? Que Él es dueño y que puede tomar las decisiones que Él quiere sobre todo el universo y sobre toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre va a tomar decisiones para bien de nosotros también, aunque a nosotros al momento no nos parezcan que sean pues como nosotros quisiéramos para bien, pero la realidad es que, como Pablo decía, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y es ahí donde nosotros nos sostenemos, ¿verdad? Que Él es supremo y soberano del universo, sobre todos y por todos, dice la Escritura. Esto nos da a entender que actúa en medio de todo lo que Él ha hecho y de todos los que Él ha creado, usándolo todo. ¿Para qué? Fíjense bien, ¿para qué está usando Dios todo lo que estamos viviendo? La pandemia, las situaciones de rumores de guerras, de hambres, de pestes. ¿Para qué estamos nosotros viendo todo esto? Para darnos cuenta que Dios está llevando a cabo sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? De verdad, o sea, Dios está llevando a cabo todos los propósitos de Él. Y dice que también este Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y termina diciendo Pablo, y en todos, hermanos. Ahora, este Dios es Padre en todos ¿cuáles? ¿A quiénes se refiere? En todos los que son creyentes, hijos de Dios. Y Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Él está aquí. ¿Se dan cuenta? Como decía la alabanza, ¿no? Siempre tú eres fiel. Siempre, hermanos. Y por eso decía el salmista, decía, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. Y termina diciendo ahí, dice, y grande es su fidelidad. Su fidelidad que está en todos los que son hijos de Dios, nacidos de nuevo. Entonces, fíjense, vamos concluyendo con la parte que nos deja ver Pablo. Pablo estaba preso en el Señor a causa de su fidelidad y obediencia a Dios, pero desde la cárcel él escribió esta carta y rogó a los cristianos que vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y menciona y describe cómo es la actitud que debemos de tener para vivir con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros ¿en qué? En amor. Y dice que debemos de ser prontos, ¿sí? Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, de mantenernos en esa posición determinada, decir, somos hijos de Dios y debemos de perdonarnos y amarnos y caminar hacia adelante, unidos en un mismo espíritu, viviendo en paz los unos con los otros. Y describe las bases fundamentales de esta unidad. No se olviden que somos un cuerpo en Cristo, que el mismo Espíritu Santo mora en todos los creyentes, que fuimos llamados a la misma esperanza, todos los hijos de Dios, y que tenemos un solo Señor, que tenemos una sola fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y en qué? ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Esta palabra que fue sembrada en nuestros corazones nos lleve a trabajar. El versículo de hoy dice que estamos memorizando en nuestra vida devocional también es que la semilla, la parábola del sembrador nos tocó hoy leer, y dice que la que cayó en buena tierra dio fruto al 100, al 60 y al ¿qué? Y al 30. Esta semilla que ha depositado Dios en nuestros corazones traiga fruto. Que nos examinemos esta noche cómo hemos estado andando, cómo hemos estado viviendo
con humildad, con mansedumbre. En verdad nos hemos estado soportando los unos a los otros. En verdad lo hacemos con amor. En verdad estamos trabajando en mantenernos unidos en un mismo espíritu, viviendo en paz los unos con los otros. Tenemos que aplicar esto primeramente en nuestras casas, en nuestra familia, con los hijos, con los familiares. Y si hay alguna situación en la congregación, también en la congregación aplica esto. Esta palabra el Señor nos la haga fructificar en nuestros corazones esta noche. Señor, queremos darte las gracias en este tiempo. Agradecidos estamos, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu justicia, tu bondad, tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hablado claramente que necesitamos aprender a vivir como es digno de la vocación con que nos has llamado. Que debemos de aprender a vivir con humildad, con mansedumbre, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino antes bien por lo de los demás, y estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, hablándonos de manera gentil, suave y justa, Señor, y soportándonos, Señor, resistiendo las situaciones o el carácter difícil de uno o de otro, pero debemos de hacerlo con paciencia y con amor, Señor, creyendo que tú no eres el único que nos puede cambiar cuando nosotros nos rendimos a tu palabra, no queriéndonos cambiar entre nosotros mismos en nuestras fuerzas, sino apelando a tu misericordia y encomendando la causa a ti que eres justo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser prontos, diligentes en mantener, Señor, la posición determinada de esta unidad en el Espíritu, viviendo en paz los unos con los otros. Pero para poder vivir en paz, Señor, sabemos que necesitamos actuar con justicia, y lo único que nos lleva a actuar con justicia es el obedecer tu palabra. Aun aunque para nosotros nos hiciera sentirnos injustamente, tenemos que aprender a aplicar tu palabra, Señor. Recordemos que la verdadera unidad también es en el cuerpo, en Cristo, bautizados por el Espíritu Santo, Señor, y llamados a la misma esperanza, Señor Jesús, la esperanza de gloria que eres tú, en esa misma fe y ese mismo Señor que eres tú, en ese mismo bautismo y en ese mismo Dios y Padre de todos. Gracias. Gracias, Señor, que esta palabra fructifique en nuestros corazones y dé fruto, Señor, abundante fruto, fruto que permanezca y que perdure para siempre, Padre. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Voy a tomar un momento su lugar, ya casi terminamos. De gracias, algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Y así vamos a ver una cita bíblica en Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano, la hermana Kelly le hará entrega a su lugar. Dice ahí Deuteronomio 16, versículo 17. Dice: cada uno con la ofrenda de su mano, dice, conforme a la bendición que Jehová su Dios te hubiere dado, ¿verdad? Dice que cada uno, ¿verdad? Dios no nos pide más de lo que no nos da, ¿verdad?
Vamos a dar de lo que hemos recibido de su mano, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado, de eso le damos. Dice que demos todo con alegría. Vamos a hacer nuestra oración, vamos a dar gracias a Dios por su fidelidad, por su amor y misericordia que no se ha apartado de nosotros. Aún en medio de la situación que hoy vivimos, Dios ha tenido misericordia, Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros y no nos ha dejado, ¿verdad? Hasta estos momentos Él ha tenido cuidado de nosotros. Vamos a agradecerle. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, Padre, por su fidelidad, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Padre, usted ha guardado nuestras vidas, Señor. Nos ha sustentado, ha proveído en nuestras necesidades, Señor, que hemos tenido. Gracias, Señor, porque su palabra dice que estemos siempre contentos y agradecidos con lo que tenemos. Porque dice su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Señor, gracias, porque hasta el día de hoy a nadie ha dejado, a nadie ha desamparado, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos tiene con vida, nos tiene con salud. Nos ha dado, Señor, el alimento que hemos necesitado para sobrevivir. Padre, gracias de lo que hemos recibido de su mano, Señor, hemos traído en esta noche para que esta obra continúe, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Así terminamos este servicio en esta noche. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día domingo, si Dios permite, aquí en la mañana. Estamos desde las 8, ¿verdad? En el tiempo de oración. Los que gusten venir, aquí estamos. Aquí nos vemos. Que Dios los bendiga. Vamos a salir en el orden.